Muy buenas, bienvenidos a Mates y mucho más. En esta ocasión lo que haremos será resolver distintos ejercicios del tema de trigonometría, tratando de abarcar la mayor cantidad de temas posibles, siendo así un repaso para el examen de admisión que viene pronto y para los siguientes. El primer ejercicio nos dice determinar los lados de un triángulo ABC recto en A, sabiendo que el seno de B es 3 cuartos y A más B es igual a 28. Ahora tenemos que dibujar el triángulo, ¿no? Dibujamos un triángulo ABC. En este caso, A, B y C minúscula son los lados, ¿no? A minúscula está frente al A mayúscula, que sería un vértice. B minúscula está frente al B mayúscula y C minúscula está frente al C mayúsculo, ¿no? Asimismo, nos dicen que es recto en A, por lo tanto lleva el ángulo de 90 en A. Entonces nos dicen seno de B es igual a 3 cuartos. Utilizamos ese dato, ¿no? Seno de B es 3 cuartos. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y eso es igual a 3 cuartos. Respecto a B, el ángulo B es este, ¿no? Claro, aquí dice B mayúscula que se puede entender como el vértice, pero si hablamos de seno, sería obviamente del ángulo que se ubica en el vértice B. Entonces, seno de B sería cateto opuesto. Opuesto a B está el B minúscula sobre hipotenusa, y la hipotenusa es A, ¿no? La hipotenusa es la que está frente al 90 grados. Entonces sería B sobre A igual a 3 cuartos. De aquí entonces podemos sacar una relación, ¿no? Una proporción, decir que B es como 3 y A es como 4. En otras palabras, que B vale 3K y que A vale 4K, ¿no? Gracias a esto. Claro, porque no es que B valga 3 y que B valga 4, no necesariamente. B podría ser 6 y A podría ser 8. O sea, 3 multiplicado por 2 y 4 multiplicado por 2. O sea, 3 por algo y 4 por algo. Utilizamos también el segundo dato, ¿no? Que A más B es igual a 28. Bueno, aquí sabemos que A vale 4K, ¿no? Lo tenemos acá 4K y que B vale 3K. Y eso es igual a 28. 3 más 4 nos salen 7K igual a 28, de donde paso a dividir el 7 y me queda que K vale 4. Por lo tanto, ¿no? Si reemplazamos, ya teniendo la K en estos dos, tendríamos que B sería 3K. 3 por 4, 12. Y A es 4K. 4 por 4, 16. Entonces, para obtener el tercer lado, ¿no? Tenemos un triángulo rectángulo, entonces podemos hacer Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, b al cuadrado más c al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, a al cuadrado. Aquí tenemos b ya, que vale 12, tenemos a, que vale 16, ¿no? Entonces este 12 al cuadrado lo paso a restar y me quedaría 112, ¿no? Cuando elevo hasta el cuadrado y le resto este elevado al cuadrado, me quedan 112. Le saco la raíz cuadrada, ¿no? Porque esta exponente 2 pasa como raíz cuadrada. Asimismo, raíz cuadrada de 112 lo puedo descomponer, ¿no? Como 16 por 7. ¿Cómo sé eso? Pues empiezo a dividir, ¿no? Empiezo a sacar mitad, mitad y así, y luego formo un par de números, uno que tenga raíz. ¿Por qué busco uno que tenga raíz? Porque luego voy a aplicar la propiedad de que la raíz se separa, ¿no? Sería raíz de 16 y raíz de 7. Raíz de 16 es 4 y raíz de 7 queda así, ¿no? Entonces c vale 4 raíz de 7. Por lo tanto, ya tendríamos, ¿no? Que un lado vale 16, en este caso A 16, B vale 12, ¿no? Lo teníamos por acá, y C, que acabamos de encontrar, vale 4 raíz de 7. La siguiente pregunta nos dice, de la figura calcular el área de la región sombreada, que sería esta, ¿no? Y nos dicen si B o C, sería todo esto, es un sector circular, ¿no? Y además, la medida del ángulo BOC, o sea, este ángulo que está aquí, es igual a tita, ¿no? Entonces, lo que hago es agrandar la imagen, ¿no? La traigo acá para que la vean mejor. Y esta área, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues fácil. Podemos encontrar el área de todo este cuadrante y le restamos el área de este cuadrante de acá pequeño, ¿no? Perdón, de esos sectores circulares. El área del sector circular rojo, le resto el área del sector circular verde y nos quedaría entonces esta área que es la que queremos, ¿no? Por eso digo aquí el área de B o C, que sería todo el sector circular, menos el área de A o P, que sería esto de acá, nos da el área que queremos, ¿no? El área A. Nos dan además este dato, ¿no? Que esta línea de aquí cumple esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto de aquí, ¿qué nos indica? Que es una circunferencia, ¿no? Esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado, es la ecuación de la circunferencia trigonométrica. O en otras palabras, la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y de radio 1, ¿no? Este sería el radio. Por lo que, bueno, si la circunferencia tiene radio 1, la distancia desde O hasta A, pues va a ser 1, ¿no? Porque ese es el radio. Y esta distancia desde O hasta P también va a ser 1. Me conviene hallar esta distancia de aquí, la distancia OC. ¿Por qué? Porque si quiero encontrar el área
que está aquí, ¿no? Sabemos que el área de un sector circular, una de las maneras de hallarla sería el ángulo por el radio al cuadrado dividido entre 2. El ángulo ya lo tenemos. El radio sería desde acá hasta acá. Eso es lo que quiero, ¿no? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, en este caso es secante de tita. ¿Cómo sé que aquí es secante de tita? Pues lo puedo hacer completando triángulo rectángulo, ¿no? Esto de aquí sería la hipotenusa, ¿no? Si lo divido entre algo que conozco, que sería en este caso el cateto adyacente, eso me da la función trigonométrica secante de tita, ¿no? El hipotenusa en este caso es h. Y lo que conozco, en este caso el cateto adyacente sería 1. Y eso es igual a la secante de tita. Aquí pasa a multiplicar y me queda que h vale secante de tita, ¿no? Ahí obtendría este valor de aquí. Y ese h precisamente es el radio grande, ¿no? Entonces hallamos el área de BOC, que sería ángulo por el radio, que dijimos secante, y en este caso al cuadrado de tita dividido entre 2. Ahora, para el área pequeña, esta área de aquí, su radio es conocido, ¿no? Desde aquí hasta aquí vale 1 su radio. Entonces sería la misma fórmula, ángulo por radio al cuadrado, 1 al cuadrado sobre 2. Eso nos da tita medios. Entonces vamos a restar las dos áreas. El área de acá, aquí estaría, le restamos la segunda área, aquí estaría. Al restarlas entonces podemos factorizar, ¿no? Tita medios y tita medios. Lo factorizamos y nos queda secante al cuadrado de tita. Si le quitamos tita medios, y a los segundos, si le quitamos tita medios, nos queda 1, ¿no? Entonces nos quedaría secante al cuadrado de tita menos 1. Ahora utilizaremos una identidad trigonométrica conocida, ¿no? Una identidad trigonométrica pitagórica, que nos dice que 1 más tangente al cuadrado es igual a la secante cuadrada de tita. Entonces, si paso a restar este 1, nos quedaría que secante al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a ¿qué? A la tangente cuadrada de tita, ¿no? Esto lo vamos a reemplazar aquí. Secante al cuadrado menos 1 sería tangente al cuadrado de tita. Por lo tanto, el área sería tita medios por la tangente al cuadrado de tita, ¿no? Siendo en este caso la alternativa B. El siguiente ejercicio nos dicen reducir. En este caso tendremos que utilizar diferentes identidades trigonométricas para poder reducir esto, ¿no? Y bueno, quizás descomponer los ángulos, pero ya veremos. Nos dicen coseno de 54 por cosecante de 12 menos seno de 54 por secante de 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero transformar estas cosecantes y estas secantes, que usualmente no nos conviene trabajar con esas funciones. Usualmente vamos a tener que llevarlas a senos y cosenos de alguna manera, ¿no? Entonces lo haremos de esta forma. Utilizaremos las funciones recíprocas. La secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Tenemos entonces que la cosecante de 12 sería 1 sobre el seno de 12 y la secante de 12 sería 1 sobre el coseno de 12. Aquí se multiplica, ¿no? Coseno por 1 nos queda coseno y abajo queda dividiendo el seno. Aquí igualito, seno por 1 nos queda el seno y queda dividiendo el coseno. Ahora, vamos a hacer esta resta de fracciones, ¿no? Sería coseno de 12 por coseno de 54 menos seno de 12 por seno de 54. Aquí tendríamos estas expresiones, ¿no? Y abajo se multiplican, ¿no? Seno de 12 por coseno de 12. En pocas palabras hemos hecho esto, esta multiplicación y luego se multiplican las de abajo. Ahora, esto de aquí, coseno, coseno, seno, seno, es algo bien conocido, ¿no? Se puede hacer bien por transformaciones trigonométricas o bien recordando la fórmula del coseno de un ángulo compuesto, ¿no? Coseno de alfa más beta sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y aquí tenemos eso, ¿no? Coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. En este caso siendo alfa 54 y beta 12, ¿no? En este caso entonces podemos reemplazar esta expresión por su equivalente, ¿no? Que sería coseno de alfa, que sería 54 como dijimos, más beta, que sería 12. Ahí tendríamos. Y abajo, bueno, nos sigue quedando seno de 12 por coseno de 12. Cuando lo sumemos nos queda coseno de 66. Tenemos que ver cómo continuamos, ¿no? La idea podría ser ver cómo se relaciona este ángulo de arriba con los ángulos de abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si sumamos 66 más 12, ¿no? Nos daría 78, no es un ángulo conocido. ¿Qué tal si restamos 66 menos 12? Nos da 54, tampoco es ningún ángulo conocido. ¿Qué tal si nosotros sumamos 66 más el doble de 12, ¿no? El doble de 12, ¿cuánto sería? Sería 24. Entonces 66 más 24 serían 90, lo cual es un ángulo conocido. Podríamos quizás utilizar funciones trigonométricas complementarias, de ángulos complementarios, ya que sabemos que dos ángulos complementarios son los que suman 90, ¿no? Entonces, ¿qué tal si convierto esta expresión de abajo, y precisamente esta expresión de abajo es factible convertirla a una función de ángulo doble? ¿Por qué? Porque si recordamos, ¿no? El seno de 2 alfa
sería 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Y aquí tengo seno de alfa coseno de alfa, ¿no? Siendo alfa el 12. ¿Qué tal si le coloco un 2 aquí? Entonces sería 2 veces seno de alfa coseno de alfa. Y eso sería el seno del ángulo doble, ¿no? De 2 alfa, en este caso de 2 por 12. Pero no tengo un 2 ahí, ¿no? ¿Qué tal si lo coloco? Entonces le coloco aquí un 2, pero para que no se altere la expresión, arriba también multiplico por 2. Entonces nos queda 2 coseno de 66 y abajo nos quedaría el seno de 2 veces alfa o 2 veces 12. Entonces aquí nos quedaría 2 coseno de 66 y abajo seno de 2 por 12, 24. Las funciones trigonométricas de ángulos complementarios. Si dos ángulos suman 90, entonces se cumple que el seno es igual al coseno. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que el coseno de 66 es igual al seno de 24. ¿Por qué? Porque 66 más 24 suman 90, ¿no? Entonces las funciones se pueden intercambiar, coseno con el seno. Entonces, como arriba tengo seno y abajo seno, se simplifican y me queda nada más 2, ¿no? Siendo esa la alternativa A. Bueno, la 19 es una de teoría, nos dicen analizar la veracidad y falsedad de los siguientes enunciados. Primero, las razones o funciones trigonométricas pueden ser representadas en la circunferencia unitaria mediante segmentos de rectas orientados, llamadas líneas trigonométricas. Efectivamente, una circunferencia trigonométrica, como mencioné, es una circunferencia con centro en el origen y radio 1, ¿no? Que cumple esta ecuación. Ahora, las funciones trigonométricas se pueden representar con segmentos orientados. En esta circunferencia es cierto, porque por ejemplo, si yo trazo este radio, ¿no? Que va a medir 1, se forma un ángulo alfa. Entonces yo puedo trazar aquí dos líneas, por ejemplo, conocidas, ¿no? Una línea hacia arriba y una línea hacia la derecha. Estas líneas van a formar el seno y el coseno respectivamente, ¿no? Y son orientadas porque tienen una dirección hacia arriba y a la derecha. Porque, por ejemplo, si el ángulo estuviese aquí abajo, ¿no? Se forma aquí un ángulo alfa. Este sería en este caso un ángulo negativo, ¿no? También va a tener ciertas funciones trigonométricas, por ejemplo, hacia abajo, con la flecha hacia abajo sería el seno, ¿no? Y con la flecha hacia la derecha sería el coseno. Y bueno, estas son dos funciones de todas las que hay, ¿no? Porque también se pueden representar las otras funciones trigonométricas. Pero sí, efectivamente, se pueden representar con una línea y además esta línea es orientada, ya que esa orientación va a indicar el signo, ¿no? Si es que está hacia abajo la flecha, entonces sería negativa. Si es que está hacia arriba la flecha, sería positiva. Si es que está hacia la izquierda, indica negativo, ¿no? Si es que está hacia la derecha, indica positivo. Bueno, eso sería verdadero. Lo segundo, la circunferencia trigonométrica es aquella cuyo centro es diferente al origen del sistema de coordenadas. No, como mencioné, para que cumpla esta ecuación, la circunferencia tiene que estar en el 0,0. Nosotros sabemos que la ecuación de una circunferencia, ¿no? Una forma de expresar su ecuación sería esta, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, siendo r el radio y el centro, en este caso, se ubica en el punto h, k. Esto es geometría analítica, ¿no? Ahora, para que sea una circunferencia trigonométrica, el centro tendría que estar en el 0,0, ¿no? O sea, que aquí h vale 0 y que k vale 0. Si h vale 0, se va y me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a r, que como dijimos el radio va a valer 1. Entonces sería 1 al cuadrado, 1. Y nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿no? Y esta es la ecuación precisamente de la circunferencia trigonométrica. Entonces, para que esta ecuación, que nos sirve para cualquier circunferencia, se convierta en la circunferencia trigonométrica, sí o sí el centro tiene que estar en 0 y en 0, ¿no? Para que h y k valgan 0. Entonces sería falso, ¿no? Porque nos decían que el centro era diferente del origen de coordenadas. Y nosotros sabemos que el origen es en el punto 0, 0. Y no, es exactamente ahí en el origen. La 3 nos dice el coseno de cualquier número real, es decir, de un arco, en la circunferencia trigonométrica está representado por la ordenada del extremo del arco. Ahora, nosotros tenemos ordenada y abscisa. Abscisa se le suele llamar al eje X y ordenada se le suele llamar al eje Y. En este caso, si yo tengo un arco, ¿no? Este sería el arco de la circunferencia. Ese arco va a marcar aquí un ángulo y al cual podemos medirle su ángulo, su razón trigonométrica, ¿no? Entonces, su razón trigonométrica, coseno, sería, si nosotros trazamos una perpendicular, entonces el coseno vendría siendo esta línea horizontal, ¿no? Que se encuentra sobre el eje X, sobre el eje de las abscisas. Y precisamente este punto, ¿qué coordenadas va a tener? Si te has movido, ¿no? Una distancia que es igual al coseno, entonces te vas a ubicar en este punto, que va a valer precisamente coseno de alfa, ¿no? Ya que aquí estabas en el punto 0,0, 0 en X.
Si te desplazas hacia la derecha una distancia que vale coseno, entonces estarías aquí en el punto coseno. Por lo tanto, esta coordenada, la abscisa, vale coseno. Y análogamente, ¿no? Si la vertical, mencionamos que la vertical en este caso sería el seno, ¿no? Si te has desplazado hacia arriba una distancia que vale el seno, entonces te vas a ubicar en el punto aquí, que desde el 0 hacia arriba vale seno. Por lo tanto, la coordenada y, o la ordenada que se le llama, sería el seno. Abscisa y ordenada. La abscisa viene dada por el coseno. Y aquí nos dicen que la ordenada representa el coseno, ¿no? Lo cual es falso. Bueno, por lo tanto sería falso. Cuarta nos dice la función seno es creciente en el primer y en el cuarto cuadrante. Veamos. Bueno, la función seno, como sabemos, es una línea vertical. En este caso, vamos a analizar el primer cuadrante, ¿no? Para el primer cuadrante, si el radio va aquí, aquí estaría este arco, ¿no? Y entonces el seno vendría siendo esta línea vertical. Si el arco está fijado por este radio, entonces el seno va a ser esta línea de aquí. Si el arco está fijado por este radio, entonces el seno va a ser esta línea de aquí, ¿no? Y como vemos, mientras más fue creciendo el arco, este valor de aquí era más pequeño, luego se hizo más grande y luego más grande. También fue creciendo el seno, ¿no? También fue creciendo la línea vertical. Por lo tanto, en el primer cuadrante es creciente. Entonces, hasta aquí va bien, ¿no? En el primer cuadrante es creciente. Y en el cuarto cuadrante es este, ¿no? El seno, cuando está antes de entrar al cuarto cuadrante, ¿no? El radio va a estar aquí. ¿Cuánto vale el ángulo aquí, no? Pues vale 270 grados, ¿no? Ya que nos estamos desplazando aquí 90 grados. Sabemos que la circunferencia se divide en 360 grados, entonces aquí serían 90, 180, 270. ¿Cuánto vale aquí el seno? Bueno, el seno, sabemos que esta circunferencia tiene radio 1, ¿no? Entonces hacia abajo, esto mide el radio, ¿no? Sería 1, pero hacia abajo, en otras palabras, menos 1. Aquí estaríamos en menos 1. Entonces el seno de 270 sería menos 1. Y luego, ¿qué va pasando? Esto en realidad no es necesario calcularlo, ¿eh? Solo es para darle una idea más general. Pero empezamos aquí, ¿no? Con esta longitud de menos 1. Y ahora, si trazamos un radio, ¿no? Va a ser mayor ángulo aquí, ya que el 270 está aquí, entonces estamos avanzando un poquito más. Sería, por ejemplo, 300, ¿no? Quizás. Si hallo su seno, ¿no? ¿Cuál sería el seno de 300? Si se dan cuenta, no es necesario calcularlo, simplemente me doy cuenta que las dos líneas rojas, ¿no? Cuando las comparo, esta es más grande que esta, ¿sí o no? Ahora, si trazo esta línea de aquí, esta verde, entonces hallo su seno, ¿no? Sería esta línea de aquí. Veamos, ¿qué seno es más grande? En longitud vemos que se va haciendo más pequeño el seno, ¿no? Vemos que aquí estaba grande, valiendo menos 1, luego se hace un poco más pequeño y luego más pequeño. Entonces decimos que el seno se va haciendo más pequeño. Bueno, la longitud de la línea se hace más pequeña, pero no necesariamente el seno se vuelve más pequeño como valor. ¿Por qué? Porque si aquí valía menos 1, ¿cuánto va a valer esta línea? Va a valer, por ejemplo, digamos, ¿no? 0,8. Pero si está hacia abajo, ¿no? Por eso la intención de que sean líneas orientadas. Si está hacia abajo sería menos 0,8. Y esta línea, por ejemplo, está a la mitad, ¿no? Sería menos 0,5. Entonces, numéricamente hablando, ¿cuál es más grande? El menos 1, el menos 0,8 o el menos 0,5. En este caso, el menos 0,5, ¿no? Porque es menos negativo. Está más cerca a los positivos que estos de acá. Por lo tanto, efectivamente, en el cuarto cuadrante, mientras más avanzamos, ¿no? Porque sabemos que el avance es antihorario considerando los positivos. Los ángulos positivos se consideran de esta forma, ¿no? Avanzando de manera antihoraria. El valor se va haciendo más positivo, es decir, la función es creciente, ¿no? La función seno es creciente en el cuarto cuadrante. A pesar de que la línea se haga más pequeña, el valor numérico es más grande. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero. A ver, la 21 nos dice un avión cae con una inclinación θ en la dirección este-oeste. ¿Cuál es el valor de la secante de θ para que un observador vea el avión primero hacia el noreste y luego hacia el norte con ángulos iguales al complemento de θ? Ya, tengo esta personita, ¿no? Que sería el observador. Cuando tenemos esto de que hay un observador y un avión o cosas así, ¿no? Tenemos que considerarlo en 3 dimensiones. Es decir, que vamos a considerar la perspectiva de la persona, ¿no? Del observador. Y respecto a él vamos a centrar los ejes, ¿no? El norte, este, oeste y sur. Bueno, esta persona la planteamos aquí, ¿no? Entonces, en el piso, ¿no? Respecto a su referencia, colocamos los ejes, en este caso, que serían el norte, el sur,
el este y el oeste, ¿no? Sabemos que siguen esta dirección, ¿no? Los ejes. En este caso, norte, sur, este y oeste. Pero esto recordemos que lo estamos viendo desde la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces, la persona es como que está mirando hacia allá. Como les digo, piénsenlo en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esto es como si lo tiráramos al piso, ¿no? Lo tiramos al piso y aquí está. El norte mirando hacia allá, el sur acá, el este y el oeste. Entonces, tienen que tener un poco de abstracción para poder visualizar cómo dibujarlo de la mejor manera, ¿no? Ya. Una vez teniendo eso, el norte, si se dan cuenta, lo he estirado un montón. El norte va hasta acá. ¿Por qué? Porque quiero que el dibujo quede lo más entendible posible. Aquí está el avión en su primera posición y aquí en la segunda. Pasa que el avión va bajando y nos dicen con una inclinación tita, ¿no? Aquí con una inclinación tita, pero en dirección este-oeste. Entonces, esta es la dirección este-oeste. Va bajando con una inclinación respecto a ese eje. Entonces, este eje le trazo una paralela, ¿no? Que sería ahí, y va bajando con esa inclinación, tita, ¿no? Con esa inclinación tita de este a oeste. Y nos dicen que la persona primero lo ve hacia el noreste, es decir, el noreste sería, este es el norte y este es el este, ¿no? Te diriges hacia acá, noreste. El noreste cae exactamente a la mitad del semiplano, ¿no? Del semiplano formado por el norte y el este. Entonces, como cae a la mitad, sabemos que los ejes se cortan en 90 grados, ¿no? Aquí en el piso. Entonces, aquí en el piso, este norte con este se cortan en 90. Por lo tanto, lo divide en 45 y 45, ¿no? Aquí trazo esta línea que estoy indicando que es el noreste, ¿no? Esta línea sería el noreste. Y luego nos dicen que lo ve hacia el norte. Entonces, si este es el norte, entonces la persona mira hacia allá, ¿no? Hacia el norte, con ángulos iguales al complemento de tita. Claro, sigue esta dirección marcada en el piso, pero obviamente mira con una inclinación hacia arriba, ¿no? Ya que el avión está en el aire. Digamos que miraba hacia acá, pero obviamente con una elevación. Entonces ahí estaba el avión, ¿no? Entonces la vista de la persona marca este ángulo 90 menos tita, porque nos dicen que mira con ángulo complemento de tita. El complemento sería 90 menos tita. Entonces mira con 90 menos tita hacia el noreste, ¿no? Aquí está. Ahora, también cuando ya está en la segunda posición, respecto al norte, ¿no? Lo mira también con ese ángulo 90 menos tita, ¿no? Dice que lo mide con ángulos iguales. Aquí quiero que vean bien, ¿no? Aquí hay un triángulo que tiene 90 menos tita. Aquí obviamente va a tener 90. Para que todo sume 180, aquí sería tita. Aquí también lo mismo, ¿no? Tenemos esto de aquí. Aquí 90 menos tita. Aquí 90 va a ser, ¿no? Entre esto y esto. Entonces aquí va a ser 90 menos tita. Ya. Ahora, voy a ponerle nombre a las alturas. La altura inicial que tenía desde acá hasta acá le llamamos B. Y la altura final que tenía desde acá hasta acá le llamamos A, ¿no? Trazo perpendiculares, tanto aquí como aquí uniendo los dos puntos. Entonces, al trazar esas perpendiculares, a esta le voy a llamar M. Y esto obviamente se forma, es un paralelogramo. Si esto es M, esto también va a ser M. Y si esto es A, esto también va a ser A. Bueno, va a ser un rectángulo en realidad, ¿no? Si todo era B, y ya tenemos que esto es A, entonces esto sería B menos A. Y también aquí, en este triángulo que está en el piso, ¿no? Que lo voy a marcar aquí, de azul, este triangulito de aquí, ¿no? Dijimos que tenía aquí 45 grados. Entonces, y aquí tiene 90, ¿no? Entonces aquí también va a tener 45 grados. Y es un triángulo isósceles. Frente a 45, M, y frente a 45 va a estar M. Ahora sí, puedo plantear ciertas funciones trigonométricas. En este caso, la tangente. Con esa nos basta, ¿no? Utilizamos todos los triángulos. Tangente de tita sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Utilizamos primero este triangulito de aquí. Cateto opuesto sería B menos A sobre cateto adyacente M. Aquí está. Tiene que ser igual a lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero voy a utilizar otro triángulo. En este caso, ¿qué triángulo estoy usando? Este de acá, ¿no? Estoy utilizando cateto opuesto M sobre cateto adyacente A. Ahí estaría. También utilizamos otro triángulo que sería el de acá, este grande de acá, ¿no? Que sería cateto opuesto, en este caso M raíz de 2 y cateto adyacente B. Me dirán, ¿de dónde salió este M raíz de 2, no? Pues fácil, como es M, M, en este caso es un triángulo de 45, 45, sabemos que es 1, 1 raíz de 2. Entonces M, M raíz de 2 por triángulos notables, o bien pueden haber hecho Pitágoras, ¿no?
y le salía también m raíz de 2. Ya, si utilizamos estas dos ecuaciones nada más, vemos que aquí se simplifica este m con este m. Y este b lo paso acá arriba y el a lo dejo, ¿no? Me quedaría que b entre a es igual a la raíz de 2. Pero raíz de 2 es lo mismo que colocar raíz de 2 sobre 1, ¿no? Y aquí voy a utilizar lo mismo que hice anteriormente, usar proporciones, ¿no? Digo, b vale raíz de 2k y a vale un k, o sea, k simplemente. Asimismo, si utilizo esto otro de acá, ¿no? Multiplico b a por b, nos quedaría ab. Y a por a al cuadrado. Igual a m por m, m al cuadrado. Entonces reemplazo lo que tenía acá, ¿no? Ya tengo a y tengo b. Sabemos que a vale k, ¿no? Por b, que vale raíz de 2k. Entonces nos queda raíz de 2, k por k, k al cuadrado. Aquí estaría. Y el a vale k. Entonces lo llevamos al cuadrado, quedaría k al cuadrado. Y eso igual a m al cuadrado. De aquí puedo factorizar un k al cuadrado, ¿no? Factorizo un k al cuadrado y me queda, si a esto le quito k al cuadrado, me queda raíz de 2, menos, si a esto le quito k al cuadrado, me queda 1. Y eso igual a m al cuadrado, ¿no? De aquí podemos pasar este cuadrado acá y nos quedaría raíz cuadrada de k al cuadrado por, se pueden separar las raíces, ¿no? Ya que están multiplicando. Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 menos 1. Y eso vale m. Esto se va y me queda k por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 menos 1, ¿no? Eso vale m, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tal si vuelvo a utilizar esto, ¿no? Tangente de θ es m sobre a. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Forma un triángulo, ¿no? Un triángulo que tenga θ. Cateto opuesto m sobre cateto adyacente a. Pero m es esto, ¿no? K por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 menos 1. Y el a, pues vale k. Si yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa, ¿no? ¿Por qué necesito la hipotenusa? Pues porque me piden secante, ¿no? Y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Necesito la hipotenusa. Puedo hallarla fácilmente con un Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, le pongo esto a h, ¿no? Hipotenusa al cuadrado sería igual a esto al cuadrado, que me quedaría k al cuadrado por, a esto lo elevo al cuadrado, se va la raíz y me queda raíz cuadrada de 2 menos 1. Más, aquí me queda k al cuadrado, ¿no? Bueno, hipotenusa al cuadrado, puedo factorizar las k, ¿no? Me quedaría k al cuadrado por... Aquí le factorizo la k al cuadrado, me queda raíz cuadrada de 2 menos 1. Más, a esto le quito la k al cuadrado, me queda 1. Se van y me queda h al cuadrado es igual a k al cuadrado por la raíz de 2, ¿no? Este cuadrado pasa como raíz y me quedaría que h es igual a la raíz cuadrada de k al cuadrado por la raíz de 2. Aquí puedo separar raíces, ¿no? Puedo separar en raíz de k al cuadrado y raíz cuadrada de 2. Entonces aquí se va esto y me quedaría k. Y aquí dos raíces seguidas se multiplican los índices, ¿no? Aquí es 2 y aquí es 2, me quedaría raíz cuarta de 2. Entonces h es igual a la raíz cuarta de 2 multiplicado por k, ¿no? Raíz cuarta de 2 multiplicado por k. Y listo, gracias a eso ya tendría entonces la secante de θ, que es lo que me piden, que sería hipotenusa, o sea, raíz cuarta de 2 multiplicado por k, sobre cateto adyacente, que sería acá. Se va esto y me queda raíz cuarta de 2, siendo la alternativa C. Bueno, la 23 nos dicen la gráfica de este conjunto, de esta relación R, de pares ordenados x, y que pertenecen a R por R, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4 y y es mayor o igual que x más 2. ¿Cuál es la gráfica, no? En este caso amplío esto y analicemos las condiciones que nos dan, ¿no? Esto de aquí es conocido ya. Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen. ¿Cómo sé que el radio vale 2? Porque ahí tengo 4, ¿no? Y sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Para que sea 4 tendría que ser 2 al cuadrado, ¿no? Entonces el radio vale 2. Y esto de aquí es una recta. ¿Cómo lo sé? Porque tiene esta forma, y igual a mx más b. Si tiene esa forma, entonces efectivamente pues es una recta, ¿no? El y aquí está, el m en este caso sería 1, ¿no? Y el b sería 2. Voy a empezar a dibujarla, ¿no? Como esta circunferencia está en el origen, entonces está en 0,0, y como tiene radio 2, entonces 2 hacia la derecha, 2 hacia arriba, 2 hacia la izquierda, 2 hacia abajo, ¿no? Por eso 2, 2, menos 2, y aquí también sería menos 2 aquí. ¿Y la recta cómo la dibujo? Una manera rápida de dibujarla es tabulando valores, ya que la recta simplemente con dos valores ya basta para que tabules. Decimos aquí x y los puntos más fáciles de tabular son el 0, tanto para x y 0 para y. Si x vale 0, ¿no? Si x vale 0, sería 0 más 2, me queda que el y vale 2. Y lo contrario, si y vale 0, paso a restar acá y me queda que x vale menos 2. Y listo, ya tengo dos puntos, los cuales puedo dibujar, ¿no? El punto 0,2, que estaría aquí, ¿no? El punto 0 en x,
y 2 en y, aquí. 0 en x y 2 hacia arriba, aquí. Y luego el otro punto, menos 2 en x y 0 en y. Menos 2 en x y no hay altura, 0. Entonces aquí estaríamos, ¿no? Ya teniendo estos dos puntos, como es una recta, simplemente bastaría con unirlo, ¿no? Y tendría esa recta. Ya, hasta ahí tengo el contorno, ¿no? Tengo esto y tengo esto. Todavía no he hecho estas líneas, imagínenselo, ¿no? Simplemente tengo las dos líneas. Ahora, estas figuras forman diversas regiones, ¿no? Por ejemplo, la recta, en este caso, lo que está haciendo es formar dos regiones. Una región arriba de ella y una región debajo de ella, ¿no? También la circunferencia está formando dos regiones. Una región dentro de la circunferencia y otra región externa a la circunferencia. Entonces, cuando nos dicen esto de menor igual, mayor igual, ¿a dónde nos referimos? Pues aquí la cosa, ¿no? Un método rápido para saberlo es utilizar un punto, ¿no? Y reemplazarlo en las inecuaciones y ver qué sucede. Si es que la inecuación nos sale verdadera con ese punto, entonces nos ubicamos en esa región. Y si nos sale falsa, entonces no es esa región, tiene que ser la otra, ¿no? Por ejemplo, utilizamos un punto primero con la circunferencia, ¿no? Un punto sencillo en este caso sería utilizar el 0,0, ¿no? Y el 0,0 está en la región interna de la circunferencia. Veamos, para x0 y para y0 nos quedaría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo cual nos sale 0, ¿no? ¿Y 0 es menor o igual que 4? Sí, efectivamente, cumple. Por lo tanto, como cumple, entonces estamos en la región interna, ¿no? Porque asumimos un punto en la región interna y al reemplazarlo en la inecuación cumplió. Por lo tanto, estamos en esa región, ¿no? Ahora, para la recta, vamos a utilizar el mismo punto, ¿no? La recta está en la región debajo de la recta, ¿no? La región hacia arriba de la recta es esta de acá. Entonces, si utilizamos el punto 0,0 y lo reemplazamos en la recta, ¿no? 0 para y 0 para x, entonces tendríamos que 0 es mayor o igual que 0 más 2, 2. 0 es mayor o igual que 2, no, falso, ¿no? Entonces, como es falso, ¿qué significa eso? Que no estamos en la región que asumimos, ¿no? No estamos en esta región de acá, sino estamos en la contraria, en la región de arriba de la recta, ¿no? Recuerden, se forman dos regiones, una inferior y una superior por una recta. Entonces, y aquí nos dicen que se tiene que cumplir esto y esto significa ahí, esto de acá. Como se tienen que cumplir las dos cosas a la vez, vemos la intersección, ¿no? Si fuese un O, pues serían la unión de las dos regiones, pero si es un I, entonces es la intersección de las dos regiones, porque se tiene que cumplir una y la otra. Entonces es donde se cruzan, ¿no? Donde se están cruzando en este caso en esta zona de aquí, ¿sí o no? En esta zona que voy a pintar de amarillo. En esta zona se está cruzando tanto lo verde como lo anaranjado. Entonces la gráfica sería esta de aquí, ¿no? 2 menos 2 y esa región pintada de negro, que en este caso sería la alternativa D. La 25 nos dice resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Seno al cubo de x por coseno de x menos seno de x por coseno al cubo de x igual a un cuarto. Ya, primero lo que haremos será en este caso, vemos que se repite seno y coseno, seno y coseno. Voy a factorizar un seno y un coseno, ¿no? Si le quito un seno como está al cubo, va a quedar al cuadrado. Y el coseno pues se va. Aquí lo mismo. Si le quito el seno, pues se va. Pero si le quito un coseno, me queda coseno al cuadrado. Tendría esto, ¿no? Entonces seno por coseno. Y aquí, esto de aquí se parece bastante a algo. ¿A qué cosa? Yo tengo el coseno de 2 alfa. Y eso sería coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y esto de aquí es bastante parecido a esto, de hecho es lo contrario, ¿no? Y si es lo inverso, en vez de ser el coseno de 2 alfa, sería menos el coseno de 2 alfa, ¿no? Porque si le coloco negativo aquí, esto se vuelve negativo y esto se vuelve positivo. En otras palabras, tendría seno al cuadrado menos coseno al cuadrado, que es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces sería menos coseno de 2 alfa. Y ahora sí, esto de aquí también es bastante conocido, ¿no? Ya que si yo tengo seno de alfa por coseno de alfa se parece a esto, 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, que eso sería el seno del ángulo doble, el seno de 2 alfa. Entonces si yo paso a dividir el 2, nos quedaría seno de 2 alfa sobre 2, ¿no? O lo mismo, un medio del seno de 2 alfa, en este caso 2x. Bueno, aquí puedo simplificar mitad 1, mitad de 4, 2, ¿no? Y me quedaría seno de 2x por coseno de 2x, y el negativo lo paso para acá, ¿no? Me quedaría menos un medio. Aquí vuelvo a hacer la misma, ¿no? Como tengo seno por coseno, vuelvo a aplicar la misma, ¿no? Si tengo dos veces seno de, en este caso, el alfa sería 2x por
coseno de alfa, que sería 2x, eso sería igual al seno del ángulo doble. O sea, si esto es 2x, sería 4x, el doble de lo que está aquí, ¿no? Paso a dividir el 2 y me quedaría que esto vale 1/2 de seno de 4x, ¿no? Entonces aquí igualito, ¿no? Tendría 1/2 de seno de 4x. Se va esto y me queda menos 1, ¿no? Entonces seno de 4x vale menos 1. Y cuando les dicen hallar la solución de una ecuación trigonométrica, tienen que saber que usualmente no es una solución única, ¿no? Yo podría preguntarme, ¿el seno de qué ángulo da menos 1? Y yo sé que el seno de 3 pi medios, o sea que 270, me da menos 1. Pero no puedo decir simplemente que 4x, el ángulo de aquí, vale 270. ¿Por qué? Porque hay más ángulos que cumplen eso. No solo el 270, ¿no? Puedo llegar hasta aquí y el 270. Yo partiera desde aquí con un ángulo y doy una vuelta y luego doy otra vuelta y doy otra vuelta y así varias vueltas y llego al mismo punto aquí. Entonces el seno de ese ángulo se mide hacia abajo y también va a valer menos 1, ¿no? Y como di varias vueltas, obviamente no va a valer 270, va a valer mucho más. Entonces, ¿qué concluyo? Que 270 no es el único ángulo que tiene seno menos 1, por lo que tengo que encontrar todas esas posibles soluciones. Son infinitas, de hecho. ¿Y cómo las expreso? Vamos a expresarlo utilizando un parámetro que le llamamos k, ¿no? Este k pertenece a los números enteros, ¿ya? O sea, puede tomar valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, el 0 y valores positivos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así. ¿Sí o no? Que aquí es 0. Aquí tengo pi medios, aquí tengo pi y aquí tengo 3 pi medios y luego 2 pi. En otras palabras, 0, 90, 180, 270, 360. Ya. ¿Sí o no? Que aquí, ¿qué pasa? Tengo 0 y tengo 2 pi. En otras palabras, siempre aquí van a haber números pares multiplicados por el pi. O sea, van a tener esta forma, ¿no? 2k, que sería un número par, ¿no? 2k es la representación de un número par multiplicado por pi. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre es un número par multiplicado por el pi. Ya, y si yo quiero todos los ángulos que lleguen aquí, ¿no? Yo quiero todos los ángulos que estén chocando en esta línea, ya que ahí su seno va a valer menos 1. Entonces, si yo me encuentro aquí en 2pi por k, y yo me desplazo hacia acá, ¿cuánto estoy restando? Para llegar desde acá hasta acá estoy recorriendo 90 grados, ¿no? Pero estoy yendo hacia abajo, entonces serían menos 90 grados, menos pi medios me estoy desplazando. Entonces sería 2pi por k menos pi medios. Aquí puedo factorizarle un pi medios, ¿no? Factorizo pi medios y si a esto le quito pi medios, me quedan 4k, ¿no? Cuando lo multiplique, ¿no? Sería aquí 4 entre 2, 2 por pi por k. Aquí está. Y si a pi medio le quito pi medios, me queda 1. Entonces, ¿qué significa? Que todos los ángulos que llegan aquí tienen esta forma. La forma pi medios por 4k menos 1, ¿no? Y lo podemos comprobar cuando k vale 0, ¿no? Cuando k vale 0, sería 4 por 0, 0, menos 1, menos pi medios. Efectivamente, el ángulo menos pi medios llega aquí. Cuando k vale 1, sería 4 por 1, 4, menos 1, 3. 3 por pi, 3 pi medios. Y sería otro ángulo que llega ahí, ¿no? 3 pi medios. Cuando k valga 2, sería 4 por 2, 8, menos 1, 7. 7 pi medios es un ángulo también que llega aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los ángulos que llegan a esta línea y que su seno es menos 1, tienen esta forma. Entonces, este ángulo, 4x, tiene que tener esta forma, ¿sí o no? Para que cumpla esto, pues de que su seno es menos 1. 4x tiene que ser un ángulo de la forma pi medios por 4k menos 1. Entonces el 4 lo paso a dividir y multiplica al 2, ¿no? Quedaría 4 por 2, 8 abajo. Sería pi octavos por 4k menos 1. La alternativa E. La 69, veamos, nos dice, dadas las condiciones, y nos dan seno del seno al cuadrado de tita, más seno de pi más seno de tita, eso igual a 0. Y además seno de coseno al cuadrado de tita es igual a coseno de 1/2 por pi menos 2 veces seno de alfa. En este caso coseno de tita y seno de alfa, ¿no? Y nos dicen calcular la cosecante de alfa. Veamos. En la primera haremos reducción al primer cuadrante, ¿no? Esto de aquí no le podemos hacer nada, seno del seno, pero aquí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo pi más seno de tita. Yo sé que si yo tengo, por ejemplo, este ángulo tita, ¿no? Este ángulo tita, sí o no, que es 180 más este beta de acá. Entonces el seno de tita de este ángulo sería el seno de 180 más beta. Y yo sé que la razón trigonométrica de este ángulo en posición normal es igual a la razón trigonométrica del ángulo auxiliar o el ángulo de referencia, que siempre es el que se forma con respecto al eje X, ¿no?
Claro, aquí te estoy explicando prácticamente la fórmula, ¿no? Pero si la sabes, la haces de frente, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto. El seno de todo, del ángulo θ, de 180 más beta, sería también el seno, pero del ángulo auxiliar. Pero como el seno en el tercer cuadrante es negativo, sería el menos seno de este ángulo beta, ¿no? Esto pueden también sabérselo por fórmula, ¿no? Aquí yo prácticamente les estoy explicando de dónde sale esta igualdad, ¿no? Sería menos seno de beta. En este caso, este sería el pi, que sería 180, ¿no? Y el beta sería el seno de θ. Por lo tanto, esto de aquí equivale a menos seno de beta, que sería menos seno de beta que vale seno de θ. Y es igual a 0. De aquí entonces paso esto a positivo, ¿no? Y me quedaría que el seno del seno al cuadrado es igual al seno del seno. Esto de aquí podemos decir, ¿no? De mala manera que se simplifican. En realidad no se están simplificando, ¿no? Sino que como los senos son iguales, entonces los ángulos que están dentro también tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad. Entonces el seno al cuadrado tiene que ser igual al seno. Paso a restar esto acá y me quedaría seno al cuadrado menos seno, y eso igual a 0, ¿no? De aquí puedo factorizar un seno. Si al seno al cuadrado le quito un seno, me queda simplemente un seno. Si al seno le quito el seno, me queda 1. Entonces me queda seno de θ por seno de θ menos 1 igual a 0. De aquí, esto lo iguala a 0 y esto también lo iguala a 0, ¿no? Entonces, seno de θ vale 0 y seno de θ menos 1, seno de θ menos 1 igual a 0. Paso a sumar el 1, ¿no? Y me queda que el seno de θ va a valer 1. Entonces tengo dos opciones, que el seno de θ valga 0 o que el seno de θ valga 1, ¿no? Ya, voy a utilizar entonces ahora la segunda ecuación que me dan. El seno del coseno al cuadrado es igual al coseno de 1/2. Bueno, aquí lo que voy a hacer este 1/2 es entrar a multiplicar, ¿no? 1/2 por pi me quedaría pi medios. Aquí este 1/2 por este 2 se simplifican, ¿no? Y me queda nada más 1 aquí. Menos seno de alfa. Y aquí tengo una razón trigonométrica de un ángulo complementario, ¿no? Yo sé que coseno de pi medios, o sea, de 90 menos beta, sería igual al seno de beta, ¿no? Yo le dije que si los dos ángulos de aquí adentro, este y este suman 90, entonces las razones trigonométricas se pueden intercambiar, ¿no? Y suman 90 efectivamente, ¿no? Porque aquí se simplifica este con este y me queda nada más 90 pi medios. Entonces, el coseno de esto de aquí se puede reemplazar simplemente por el seno. Coseno de pi medios menos seno de alfa se puede reemplazar por el seno de el seno de alfa. Entonces tengo nuevamente dos senos, entonces los ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Coseno al cuadrado tiene que ser igual al seno al cuadrado. Y aquí utilizo una propiedad, ¿no? Una identidad trigonométrica, que el coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Y bueno, aquí no puedo avanzar más, ¿no? Entonces, ¿qué haré? Utilizaré las condiciones que me están dando acá, ¿no? A ver, primero, si el seno de θ vale 0, entonces sería 1 menos 0 al cuadrado, eso es igual al seno de alfa, ¿no? Entonces me quedaría 1 es igual al seno de alfa. Esa es una posibilidad. Ahora, la segunda posibilidad es que si el seno de θ vale 1, sería 1 menos 1 al cuadrado es igual al seno, ¿no? Entonces nos quedaría aquí 0 es igual al seno de alfa. Entonces esa es otra posibilidad. Pero ¿qué nos piden? Nos piden la cosecante, ¿sí o no? ¿Y la cosecante qué es? La cosecante no es otra cosa que la inversa del seno. Entonces, ¿el seno podría valer 0? Pues, dadas las condiciones, no. Ya que si está abajo, estaría un 0 dividiendo abajo. Y no puede estar un 0, ¿no? Abajo. No existe la división entre 0. Por lo tanto, descartamos esta opción de acá. Y si el seno vale 1, la cosecante es la inversa del seno. Entonces, pues si el seno vale 1, quedaría 1 entre 1, 1, ¿no? Y ahí estaría la respuesta. La cosecante igual a 1. Bueno, la siguiente pregunta nos dicen ahí el dominio de la siguiente función, ¿no? ¿Qué haremos? Sabemos que si tenemos el dominio de una función más otra, ¿no? De dos funciones, eso sería igual al dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda función. Entonces, aquí yo tengo, bueno, tres elementos, ¿no? Tres términos. Vamos a llamarle a esto de aquí que sea g y que esta función sea h, ¿no? Entonces, el dominio de la función g, que es la función arcoseno, entonces el dominio de g sería desde menos 1 hasta 1, ¿no? ¿Y cómo saco esto? Bueno, o bien porque te lo memorices o bien porque sabes que el arcoseno es la función inversa del seno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el rango del seno sería igual al dominio del arco
seno, ¿no? Esa es una de las propiedades de la función inversa, ¿no? Que el rango y el dominio son intercambiables entre ambas funciones. Pero bueno, antes para eso se tiene que cumplir ciertas condiciones de que exista una función inversa, ¿no? Como por ejemplo la biyectividad. Pero la función arcoseno se limita en un intervalo donde sí existe, ¿no? Esta biyectividad. El dominio sería desde -1 hasta 1. Y eso sería de g. Y de la función h, pues como la x solo está en este primer término, el 1 no afecta en nada al dominio, ya que no afecta a la x directamente. Afecta al rango sí, pero al dominio no. Entonces, el dominio de la arco secante sabemos que serían los reales, pero le quitamos los valores que están entre el -1 y 1. Y esto lo pueden sacar también, ¿no? Conociendo el rango de la secante y sería igual al dominio del arco secante, ¿no? Ahora tenemos que intersectar los dos dominios. La intersección significa lo que se repite, ¿no? Tanto para esto como para esto. Ahora, esto de aquí se puede expresar de una forma que sea más apreciable, ¿no? Los reales menos los valores que están dentro de este intervalo se puede leer de otra manera. Se puede leer como los valores que están desde menos infinito hasta -1, tomándolo, unido con los valores que están desde el 1 hasta el más infinito, obviamente, sin tomarlo, ¿no? Y son equivalentes esta y esta otra expresión, sí, porque esto te dice que a los números reales, o sea, a todos los números, le quites los que están dentro desde -1 hasta 1, obviamente sin tomar el 1, el -1 y el 1 en esa restricción, ¿no? Aquí haces eso, tienes desde menos infinito hasta 1, pero los valores que están entre el -1 y el 1 no los estás tomando, pues no, aquí no los estás tomando. Aquí hay una cierta cantidad de valores que no se están tomando, que son precisamente los que están en este intervalo, ¿no? Y aquí continuamos, ¿no? Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Ya, ahora, entre estas dos, ¿qué se repite? Puedes hacer tu gráfica para que te quites dudas, ¿no? Desde -1 hasta 1, quiera 1 positivo, perdón, sería de esta forma, cerrado y cerrado acá. Y desde -1 hacia menos infinito sería hacia la izquierda y desde 1 hacia más infinito sería hacia la derecha, ¿no? Y también cerrado y cerrado. Para lo primero sería esto y para lo segundo sería esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué valores se repiten? En realidad solo se están repitiendo, pues en realidad solo se están repitiendo los extremos, ¿no? El -1 y el 1 para ambos. Por lo tanto, el dominio de esta función, ¿no? El dominio de f sería simplemente el valor de -1 y el valor de 1, ¿no? Y se pone entre llaves porque no es un intervalo, sino son dos valores específicos, ¿no? Por eso la alternativa sería la C. La siguiente nos dice cuántas funciones impares hay. ¿Qué es una función impar? Una función que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Y tendremos que comprobarlo, ¿no? Si, por ejemplo, en la primera reemplazamos f de menos x, ¿qué significa? Reemplazar donde veamos la x, la menos x, ¿no? Entonces sería 3 menos 2 por... Y aquí en vez de x al cuadrado ponemos menos x al cuadrado. Más coseno al cuadrado de menos x, ¿no? Entonces f de menos x sería igual a 3 menos 2. Aquí menos x al cuadrado me quedaría x al cuadrado positivo. Y aquí coseno de un ángulo negativo sigue siendo lo mismo, ¿no? Coseno de ese ángulo. Entonces, en este caso, coseno al cuadrado de ese ángulo. Sabemos que al coseno no le afecta el ángulo negativo. Y la función cambió. Cuando reemplazamos por menos x, pues se mantuvo igual. 3 menos 2x y coseno de x al cuadrado. Como no cambió, no tuvo un negativo delante, entonces no es una función impar. La segunda, f de menos x, ¿cuál sería? Sería reemplazar por la x el menos x, ¿no? 5 por menos x al cubo, menos 3 por menos x más 1. Aquí me quedaría negativo elevado al cubo, me sigue quedando negativo, menos 5x al cubo, menos por menos más 3x más 1. Ya, aquí sí cambió la función, ¿no? Cambió, aquí hay un menos, aquí no había menos, aquí se le puso un menos. Aquí había menos y aquí se le puso más. Pero aquí había más y aquí se mantuvo el más. Como no cambió toda la función, este negativo significa que toda la función cambia de signo, pues, ¿no? O sea, que a todo le cambia. Aquí cambió solamente los dos primeros, pero el último no. Como no cambió toda la función, no cumple esto, ¿no? La cumple a medias. Entonces, no es función impar. La tercera función, f de menos x, a ver, sería, en vez de x ponemos menos x. Aquí, en vez de x ponemos menos x. Más 1 sobre, en vez de x, menos x. Y aquí seno
al cuadrado de menos x. Veamos, por propiedad de valor absoluto, el valor absoluto de un negativo sería siendo el valor absoluto de ese positivo. O sea, el valor absoluto como que no le afecta que haya un signo menos dentro, ¿no? Como que lo borra, por así decirlo. Aquí me quedaría más entre menos menos 1 sobre x. Y esto se puede escribir de esta forma, ¿no? Seno de menos x todo al cuadrado. Seno de menos x es menos seno de x. Si lo elevamos al cuadrado, se va el negativo y me queda seno de x, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, seno al cuadrado de x. Y bueno, aquí, ¿qué tal si le factorizo un menos, ¿no? Si le quito el menos adelante, tendría x por valor absoluto de x más 1 sobre x por el seno al cuadrado de x. Y si vemos, ¿no? Esto de aquí es exactamente igual a la función original, ¿no? X por valor absoluto de x más 1 sobre x por seno al cuadrado. Pero aparece un negativo delante de todo. Delante de toda la expresión aparece un negativo. Como la función al reemplazarla por menos x cambió, apareciendo un negativo delante de todo, entonces esta sí sería una función impar, ¿no? La tercera sí es. Y luego tendríamos la cuarta. Reemplazamos f de menos x, sería e a la, en vez de x pongo menos x más 1. Y abajo igual, ¿no? En vez de x, coloco menos x, menos 1. Ojo que aquí había un negativo, ¿no? Serían dos negativos entonces. Me quedaría e a la menos x más 1. Y abajo e a la menos por menos más. Y me quedaría x menos 1. Si bien cambió, ¿no? Esto cambió a negativo y esto a positivo. Eso no significa que el negativo esté delante de toda la expresión, así como debería pasar, ¿no? Por lo tanto, no es una función impar.